Hola, ¿qué tal? Los niños y las niñas andan por todos lados. Están aquí, son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son los alumnos del colegio. Claro que dicen cada vez más que hay menos niños y que la pirámide, que teóricamente tenía mucho más niños al comienzo y la gente, los ancianos iban disminuyendo, se dice que la pirámide está cambiando, que cada vez va a haber menos niños y más gente adulta. De allí todo el problema que hay con los cambios de las edades de pensiones, con todo lo que el mundo moderno está trayendo. Sorprende porque seguimos teniendo mentalidad del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Y queremos entonces más niños, no, posiblemente menos niños, más generaciones de 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero los niños y las niñas siguen existiendo. Los niños y las niñas siguen siendo aquí una manera de enfrentar la vida y de enseñarnos muchas cosas. Pero resulta que paradójicamente en este mundo convulsionado que cambia, que evoluciona, no nos preparamos para educar niños y niñas. Otra vez el siglo XXI, estamos en el siglo XXI y muchísima gente dice, yo voy a educar a mis hijos como me educaron a mí. Como me educaron a mí, bueno, a no ser que sea una persona muy joven, estamos en el 2019, una persona de 19 años, claro que puede tener un hijo, pero lo que sí es casi seguro es que una persona que quiera tener un hijo hoy, 25, 30, 40 años, tiene que entender que no puede educar a sus hijos como lo educaron a él o a ella. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Alguien decía en forma muy particular que lo que se escribe en un día, lo que saca el periódico el New York Times, por ejemplo, en un solo día, muy posiblemente en la Edad Media, era toda la información que una persona recibía a través de su vida. Y entonces imagínense, de la Edad Media, lenta, tranquila, absolutamente pausada, a ese convulsionado mundo de hoy. Y ahí están los niños y las niñas, y no tenemos elementos para educarlos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, porque creemos que no es importante, porque creemos, bueno, yo soy una buena persona, yo quiero a mis hijos, entonces así los voy a educar. Qué pena, papá y mamá, hay que tener elementos, hay que prepararse. Asistes a las clases, a los cursos que te dicen en el jardín infantil de tus hijos. Los colegios están ayudando a educar, pero muchas veces papá y mamá solamente van cuando están en los jardines infantiles. Después, eso ya no es problema mío, ellos se educan solos. No es verdad y no es solo responsabilidad del colegio. Entonces, si tú tienes un niño y una niña, te pregunto, ¿qué nuevo conocimiento tienes para educar a tus hijos y a tus hijas? Hay que tener elementos. No solamente es la buena intención, el amor, el cariño de papá y mamá, y eso da como resultado un niño o una niña que sale adelante. No. Vamos a revisar algunas cosas. Vamos a empezar a mirar ciertas situaciones que creemos que se deben hacer así y realmente son negativos. ¿Por qué? Porque la preparación y la información se requieren en la educación de un niño y una niña. La mayoría de las familias hoy en día están teniendo 1 o 2 hijos, máximo 2 hijos. Cada vez más hay hijos únicos y estás viendo parejas de papá y mamá con un solo hijo, una sola hija. Entonces es importante desde la concepción, alguna vez hablamos aquí de algo que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido consiste en la concepción mental que tú tienes antes de que tu hijo nazca, en la concepción mental que tienes de ese niño o esa niña, qué espero de ese niño, qué quiero de esa niña. Y desde ya es como si le construyeras energéticamente el medio donde se va a desarrollar. Entonces es muy importante entender, yo quiero tener un solo hijo, perfecto, no voy a tener más, le voy a dar lo mejor. Y empezamos a construir frases o conceptos que son valiosísimos de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿tú crees entonces que tu hijo es el rey o la reina de la casa?
Tú llegas a decirle a tu niño o a tu niña muy orgulloso: hijo, hija, yo vivo para ti. Hijo, hija, lo más importante de mi mundo eres tú. ¿Tú repites esas frases? Más de uno me podrá decir: sí, claro, es que ese es el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida son mis hijos. Entonces, como decía por allí algún autor muy importante, si tú vives para que tus hijos sean verdaderamente los reyes, el centro de tu vida, estás creando narcisistas. Estás creando pequeños tiranos que de pronto, en algún momento, ellos no van a poder ser felices. Lo que ellos le van a pedir a la vida es que la vida los trate como su papá y su mamá los trataron. ¿Y cómo los trataban su papá y su mamá? Como reyes. Su papá y su mamá querían todo el tiempo que sus hijos eran el centro de sus vidas y que todo lo que ellos conseguían era para sus hijos. Entonces no te sorprendas si de pronto en la adolescencia, o de pronto ni siquiera en la adolescencia, 10 años, el muchachito o la muchachita te dice muy olímpico, te pregunta: mami, ¿y por qué te vas a comprar esa blusa? Yo quiero que a mí me compres una blusa, o yo necesito esos zapatos. Si yo empiezo a educar a este niño o esta niña con la idea de que él es el centro de mi mundo, de que yo vivo para él, de que él es verdaderamente lo más importante de mi vida, estoy criando un tirano narcisista que luego no va a poder ser feliz nunca. ¿Por qué? Porque él va a querer siempre encontrarse a su alrededor un mundo como el que encontró en su casa. Entonces, antiguamente, el siglo pasado, en el siglo XX, habían 5 hermanitos, 4 hermanitos, y papá y mamá sabían que todo había que repartirse entre todos. Ahora, con este hijo único, rey de la casa, estamos educando narcisistas. Esos narcisos que creen que el mundo les debe. Y la pregunta es: ¿tú quieres educar un hijo narcisista, un hijo narciso, o tú quieres educar un hijo feliz? Porque la felicidad pasa por los límites, por las frustraciones, por situaciones de conflicto que tienen que aprender a manejar. Si a tu niño o a tu niña, hijo único, o de 2 si tienes 2 hijos, les recalcas todo el tiempo que son el centro de tu vida, si nunca tienes tiempo para ti como mujer o como hombre o como pareja, porque los niños van primero, allí hay un problema de revisión de creencias. Las creencias indican que los niños no pueden ser lo más importante de una casa. Eso no significa que no sean importantes y valiosos, pero en casa tiene que haber un equilibrio. No vivas para tus hijos. Eso no quiere decir que vivas contra tus hijos, pero entiende que el equilibrio es fundamental. Tus hijos son tan importantes como papá y mamá, y los niños y las niñas tienen que entender que en la casa todos de alguna manera son importantes. Papá y mamá nacieron primero que ellos, tienen una jerarquía y una autoridad, y la igualada del niño o la niña cuando te arrebate cosas o cuando te exija cosas como si él las mereciera porque sí, es momento de que tú revises qué estás diciendo y cómo estás educando. En ese primer tips, creer que tú vives para tus hijos hace daño. Entiende que tú también tienes que tener vida propia. Hay muchas veces que se les recomienda a las parejas de papás que no solamente vivan en función de sacar a los niños al centro comercial, al cine, a la actividad de los niños. Papá y mamá, ¿cuándo tienen vida propia? ¿Cuándo tienen vida de pareja? Y se les olvida algo fundamental, y es que hay que tener vida de pareja para poder sostener esa familia, para poderla sostener afectivamente. Entonces, los niños no pueden ocupar todo el espectro de nuestras vidas. Tienen que ser importantísimos. Tengo que aprender sobre ellos cómo manejarlas. Entonces, no son los reyes de la casa, no son el centro de tu vida, no tienen que ser lo más importante. Eso no quiere decir que sean lo último. Son importantísimos y yo tengo que aprender a manejar esa situación, entrarla, meterla dentro de un contexto de manera que no sea mi prioridad, pero tampoco quiere decir que sea lo último. Entonces, lo segundo que quiero trabajarles ahora es cómo escuchas a tus hijos. Los niños y las niñas nacen para aprender,
Y muchas veces los adultos damos por sentado que ya lo saben o creemos que con una sola vez que lo diga, el niño o la niña lo van a aprender. Esto es un trabajo de adiestramiento. Lentamente hay que hacer como un spinning emocional y enseñarle al niño con una repetición y con una repetición muchas cosas que no las va a aprender de un día para otro. Pero vamos a continuar después de comerciales. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. ¿Cómo educar al niño en actitudes? Tú le puedes decir alguna vez, por favor, hay que recoger los juguetes. Y tú no puedes esperar que al otro día el niño lo haga. Hay que generar el hábito. Y generar el hábito significa hacer repeticiones constantes de las mismas situaciones. Un niño y una niña, dependiendo de las edades, lo que más necesita y lo que más les enseña son las rutinas. Las rutinas no quieren decir reglamentos totalmente estrictos y militares, pero sí la rutina es muy importante porque la rutina le ayuda al niño a no desbordarse, a tener una disciplina y a saber que esa rutina le está enseñando a él a tener una forma de criterio y de organización en su mundo interior. Las rutinas son posiblemente las horas de comida. Por favor, papá y mamá, no coman en los cuartos. No coman en los cuartos. De las cosas más importantes que hay que hacer en este momento frente al mundo de la crianza es tener un ratico en el día para, posiblemente sea en la noche, para sentarse con los niños o con el niño y hacer un poquito de vida familiar. Evita que lleven el plato de comida a su televisor y un poquito aquí al margen, por favor, ojalá que televisores no haya en los cuartos de los niños. Créame que eso no es un problema de plata, eso no es un problema de que yo le quiero dar al niño el gusto de tener un televisor en su cuarto. Si tú le metes un televisor a un cuarto o un computador, a veces hasta un celular, los celulares deberían estar en algún lugar, dependiendo de las edades, los deben de dejar en un lugar en el cuarto de papá y mamá. ¿Por qué? Porque les estamos dando un potencial demasiado fuerte para que ellos lo manejen a su manera. Entonces, la hora de compartir con los niños un ratico en el día, ojalá pueda ser en la noche, que es la hora más fácil, sentarse 20 minutos y conversar y comentar y aprender a escucharlos. Es muy importante aprender a escucharlos y generarles hábitos de manera que ellos vayan repitiendo las cosas, vayan aprendiendo. En la repetición, en la generación del hábito, se ha dicho que 21 días, haciendo algo 21 días, tú generas un hábito. Igual en el niño no sabe. Si tú le dices un día recoja, al otro día le vuelves a decir recojamos juntos, al tercer día volvamos a recoger y el niño empieza a aprender qué quiere decir recoger. Pero tú no puedes esperar que porque des la instrucción un día, al otro día el niño lo haga. Tienes que entender
que el niño es un lugar, un factor de aprendizaje constante y no aprende de un día para otro. Es un proceso igual que aprende a recoger, le enseñas el hábito también en el manejo de las emociones. Es muy importante con el niño, en la escucha que tú hagas de él, sentir, percibir cuál es la emoción que tiene el niño. Claro, para eso hay que tener un poquito más de tiempo. Yo sé que la vida moderna vive a la carrera y no hay mucho tiempo, pero suena muy fuerte. Los niños no nos pidieron que los trajéramos al mundo, y entonces si los hemos traído, tenemos un compromiso con ellos y tenemos una responsabilidad. Entonces, otro tips muy importante es cómo los escucho, cómo le genero una disciplina en la repetición de una conducta y cómo le enseño el manejo de las emociones. Este sí que es importante en el manejo de las emociones. El niño no sabe, él puede sentir una rabia muy grande. En el momento de la rabia, lo hemos repetido aquí varias veces, tú no puedes controlar a alguien con mucha rabia. De pronto explotó, se puso furioso, no trates de controlarlo a la fuerza porque va a ser peor. Cuando le pase, al rato, al otro día, puedes hablar. ¿Quieres que hablemos ayer de lo que pasó? ¿Te acuerdas qué te molestó tanto? ¿Te acuerdas qué es la rabia? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde sientes aquí en la garganta, en el estómago? Ayudarle al niño a identificar dónde puede estar esa emoción y cómo la puede aprender a descargar. La primera cosa fundamental es decirle y explicarle que eso le va a pasar muchas veces más en la vida. ¿Por qué? Porque es que las emociones son para eso. Me sorprende porque no educamos a nuestros hijos para las dificultades. Los educamos, pareciera que los educáramos para las cosas positivas y no para el manejo de las dificultades. Y las dificultades son fundamentales. Pues claro, ya lo hemos dicho también aquí, no educamos ni para la muerte, ni para las situaciones de conflicto, ni para que no haya luz, para que no haya agua. No, todo el tiempo es, pero ¿por qué no hay? A ver, es un obstáculo, es un inconveniente, es un trancón que ya le hemos hablado. ¿Cómo lo manejamos? No cómo nos desesperamos. Pareciera que siempre hay alguien a quien echarle la culpa de lo que nos está pasando y no entender, primero, que somos una sociedad imperfecta, que estamos en el mundo para aprender y que el obstáculo y las dificultades siempre están allí. Igual con el niño. Con el niño y con la niña, las pautas de crianza son precisamente generar disciplina, aprender a escuchar, tener hábitos que se repitan, entender que no se vive para ellos, entender que son seres parte de la casa, que el centro de nuestras vidas no lo ocupan ellos, pero no porque sean lo último, sino porque también tenemos vida propia. Todos esos elementos los vas aprendiendo si te vas instruyendo, si asistes a los conversatorios que pueden haber en los colegios, a los talleres de padres de familia. No nacimos con los hechos aprendidos y es muy valioso entender que tenemos que prepararnos para ello. No hay ningún oficio en el mundo de hoy, ninguno, en que te permitan estar en el oficio sin preparación. Y el oficio más importante de todos, el nacimiento de un niño, de una niña, nos coge con el amor que tenemos, la disposición y la buena voluntad. Realmente nos estamos quedando cortos. Y cuando los problemas vienen, pues entonces nos desbordan y empezamos a decir, ¿por qué yo no supe esto antes? La pregunta es, ¿te preparaste para saberlo? Las pautas de educación de los niños son muy importantes. Ni las nalgadas ni los golpes sirven. Alguien, sobre todo en las generaciones, la gente educada en el siglo XX, dice la educación de la chancleta. Déjame decirte que una chancleta no educa a nadie. Y una chancleta a veces termina siendo un abuso. Nos daban, o la gente decía, nos daban con todo, con un palo de escoba, con una chancleta. Eso no es una forma de educación. Un hijo rebelde no se nace rebelde. Un hijo rebelde, alguien que se forma generando una resistencia porque lo atacas de tal manera que el niño vive a la defensiva. Los problemas de autoestima, de timidez, nacen de la forma de educación de esos primeros años, de esos esa primera temporada de la vida. ¿Qué clase de lenguaje utilizas frente a tus hijos? También eres de los que
con el lenguaje los descalificas, otra vez tan bruto como siempre, otra vez equivocándote, es que no sirves para nada. Tienes que tener muchísimo cuidado con el lenguaje. Esas son las pautas de crianza. Y si no las revisamos, las repetimos y creemos que no pasa absolutamente nada. Entonces, tips sencillísimos: la manera como hablo, la manera como lo escucho, cómo le genero disciplina, cómo le digo que no es el rey del mundo, cómo no le compro televisores para metérselos a los cuartos, cómo pongo algo de control, cómo le enseño con las emociones que siente, cómo le ayudo a hablar de lo que ha experimentado como un proceso de aprendizaje. Tantos detalles elementales que los tienes que poner en práctica. Hay muchos elementos que te pueden ayudar. De pronto, escribir es un momento muy importante, y si tú aprendes a escribir las experiencias que tienes con tus hijos, por ejemplo, en un cuaderno, en una libreta, esta semana cuántas veces me enfurecí con ellos, o esta semana cuántas veces el niño se enfureció, y vas detectando qué clase de personalidad tienes y vas aprendiendo un poco y puedes dialogar con él de lo que está pasando. No creas que el niño aprende por ósmosis, a él no le entra la información porque sí, la tienes que masticar, enseñársela y aprender. Hay que tener tiempo, te tienes que sentar y tener tiempo para el niño, para poder conversar, para poder expresarle lo que sientes y oírlo a él. Y trata de no defenderte: mami, es que tú me hiciste algo, eso no es verdad. Déjalo, óyelo. ¿Por qué crees que te lo dije? ¿Por qué crees que sucedió esto? O cuando el niño diga ciertas palabras: es que tú eres mala. Escucha, ¿qué quiere decir mala, mi amor? ¿Qué quiere decir yo por qué soy mala? No te defiendas. Acuérdate que el lenguaje, lo hemos repetido otras veces, el lenguaje no es ponernos de acuerdo. El lenguaje es aprender a oír lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa. Y la otra persona tiene derecho a sentir lo que quiera sentir. Yo no le puedo controlar al otro ni su rabia, ni su amor, ni su miedo, ni su inseguridad. Yo se lo ayudo a organizar, se lo ayudo a clarificar, pero yo no se lo puedo prohibir. También frente al mundo de los niños, ya que utilicé la palabra prohibir, por favor, que no haya prohibiciones, que haya maneras de educar. Ni la prohibición, ni la chancleta, ni el golpe educan. Pequeños tips que nos ayudan a manejar la educación de los hijos, porque hay que prepararse para esto. Es el oficio más importante y para ello no exigen ninguna clase de diploma. Bueno, continuaremos más adelante. Muchísimas gracias, que la pasen bien.